Enciende tu cerebro. Capítulo 3. Lo que eliges modifica tu cerebro. Escritura principal. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Concepto científico vinculado. A través de nuestros pensamientos podemos ser nuestros propios microcirujanos al tomar decisiones que cambiarán los circuitos de nuestro cerebro. Estamos diseñados para hacer nuestra propia cirugía cerebral y reconectar nuestros cerebros pensando y eligiendo renovar nuestras mentes. Nuestras elecciones, consecuencias naturales de nuestros pensamientos e imaginación, se meten bajo la piel de nuestro ADN y pueden activar ciertos genes modificando la estructura de las neuronas en nuestro cerebro. De modo que nuestros pensamientos, nuestra imaginación y nuestras opciones pueden modificar la estructura y la función de nuestros cerebros en todos los niveles. Molecular, genético, epigenético, celular, estructural, neuroquímico, electromagnético e incluso subatómico. A través de nuestros pensamientos podemos ser nuestros propios cirujanos cerebrales al tomar decisiones que cambian los circuitos de nuestro cerebro. Estamos diseñados para hacer nuestra propia cirugía cerebral. Este poder científico de nuestra mente para transformar el cerebro se llama epigenética y espiritualmente es lo que afirma Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La forma en que el cerebro cambia como resultado de la actividad mental es científicamente llamada neuroplasticidad y espiritualmente la renovación de la mente. Romanos 12:2. En el capítulo 2 te presenté la ciencia de la epigenética, que es una prueba tangible y científica de cuán importantes son nuestras elecciones. Traen vida o muerte, bendición o maldición, y van más allá de nosotros para influir hasta en las próximas generaciones. Deuteronomio 30:19. Esto se debe a que esas decisiones se convierten en señales que transforman nuestro cerebro y nuestro cuerpo, por lo que esos cambios no son dictados por nuestros genes. Nuestro pensamiento y las elecciones posteriores se convierten en interruptores de señal para nuestros genes. Lo extraordinario es que los genes están inactivos hasta que se encienden con una señal. Tienen potencial, pero tienen que ser activados para liberarlo. Tienen que ser descomprimidos, como vimos en el capítulo 2. La epigenética es una ciencia antigua y una verdad espiritual. La epigenética se conoce como una nueva ciencia, pero en realidad es tan antigua que la hallamos en toda la Biblia. En su nivel más básico, la epigenética es el hecho de que tus pensamientos y tus elecciones afectan tu cerebro y tu cuerpo físico, tu salud mental y tu desarrollo espiritual. Deuteronomios 30:19, Salmos 34:11 al 16 y Proverbios 3 del 7 al 8. Y esas elecciones tendrán un impacto no solo en tu propio espíritu, alma y cuerpo, sino también en las personas con quienes te relacionas. En efecto, llegan incluso más lejos. Tus elecciones podrían afectar a las generaciones que siguen. La iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:7. Ver también Éxodo 21:6, Números 14:8 y Deuteronomio 5:9. Las decisiones que tomas hoy se convierten en parte de las redes de pensamiento de tu cerebro. Las 2 copias del cromosoma que llevas en cada una de tus células contienen todo el conjunto del material genético necesario para hacerte a ti. Veamos un punto interesante. Una célula en tu cerebro y otra en tu riñón contienen exactamente el mismo ADN. Y mientras están en el útero, en el vientre, las células nacientes, emergentes en desarrollo, se diferencian en una célula cerebral o en una célula renal, solo cuando los procesos epigenéticos cruciales activan o desactivan los genes correctos. Así que Dios ha diseñado señales epigenéticas perfectamente sincronizadas para encenderse en el vientre mientras el bebé se está desarrollando. Antes que te formaras en el vientre, te conocí. Jeremías 1:5.
Nuestros pensamientos pueden afectar las próximas 4 generaciones. La ciencia ha demostrado el modo en que las redes de pensamientos pasan a través del esperma y los óvulos a través del ADN a las próximas 4 generaciones. Uno de los primeros estudios que demostraron que una señal epigenética puede afectar la expresión genética se realizó con ratones que tenían el gen agouti, que causaba obesidad, que tuvieran un color amarillento el pelo y una mayor incidencia de cáncer y diabetes. Cuando el gen agouti se activa en los seres humanos, se relaciona con la obesidad y la diabetes tipo 2. En el experimento, justo antes de la concepción, los ratones madre agouti fueron alimentados con un producto químico nutricional llamado grupo metilo en forma de vitamina B. Esto actúa como un donador de metilo que suprime la expresión génica, con el resultado de que la descendencia de este grupo no engorda ni tiene un color amarillento. Así que una señal externa, la metilnutricional, cambió el patrón generacional. Este estudio histórico promovió una serie de investigaciones, incluyendo algunas realizadas en humanos, que demostraron que no solo los alimentos cambian los patrones generacionales, sino que también lo hacen los pensamientos. En el 2013 se puso en marcha el proyecto Epigenoma Humano, que mostró que la epigenética había pasado de ser una atracción secundaria en la década de 1970 a lo que es ahora, un espectáculo principal en el ámbito biológico, colocando la genética en un lugar más apropiado. Misterios científicos. La epigenética explica ciertos misterios científicos que la genética tradicional nunca podría. Por ejemplo, ¿por qué un miembro de un par de gemelos idénticos desarrolla asma pero el otro no? Tienen el mismo genoma, por lo que deben responder de la misma manera, pero su percepción individual del mundo, lo que yo llamo el factor yo, así como su capacidad de elegir, deja ver que ellos piensan y reaccionan de manera diferente, lo cual altera su expresión genética. Aunque sus genes son los mismos, sus patrones de expresión pueden ser ajustados a través de la señal, y esta señal es afectada principalmente por nuestra reacción a los acontecimientos y circunstancias de la vida. Esto es profundo y las implicaciones son enormes. La forma en que reaccionamos, nuestro pensar y nuestro elegir, se convierten en la señal que activa o desactiva las cuestiones generacionales en nuestra vida. Lo bueno, lo malo y lo feo. Tomados colectivamente, los estudios sobre la epigenética nos muestran que lo bueno, lo malo y lo feo llegan a través de las generaciones. Pero tu mente es la señal, el factor epigenético que enciende o apaga esos genes. Por lo tanto, no estás destinado a vivir los patrones negativos de tus antepasados. Al contrario, puedes hacer una elección de vida para superar todo eso, ajustando tus patrones de expresión. La segunda parte de este libro te mostrará cómo. Llevando esto más lejos, las escrituras que nos dicen que los pecados de los padres alcanzarán la tercera y cuarta generación, Éxodo 25, 34-7, Números 14, 18, parecen implicar que somos responsables de los pecados no confesados de nuestros tatarabuelos. Pero podemos respirar un suspiro de alivio cuando leemos Deuteronomio 24:16 y Ezequiel 18:19-20, que explican que cada uno de nosotros es responsable de nuestros propios pecados y no los de nuestros antepasados. Sé que esto parece confuso, puesto que la Escritura dice, por un lado, que la maldad del Padre será visitada en los hijos, pero por otro lado, que solo somos responsables de nuestros propios pecados. Así es como funciona. Los cambios epigenéticos representan una respuesta biológica a una señal ambiental. Esa respuesta puede ser heredada a través de generaciones por medio de las marcas epigenéticas. Pero si quita la señal, las marcas epigenéticas se desvanecerán. De la misma manera, si decides agregar una señal, por ejemplo, diciendo algo como mi madre tenía depresión y por eso tengo depresión, y ahora mi hija sufre de depresión, entonces las marcas epigenéticas se activan. Pensar y expresar el problema sirve como la señal que lo hace realidad. Lo he visto por años en mi práctica privada y en mis seminarios, e incluso en mi propia vida, en la de mi familia y en la de los amigos. Una y otra vez. Si no nos despertamos a estas verdades, nos atraparán cuando nos estemos mirando y antes de que te des cuenta, estarás viviendo una vida que no planeaste. Si te ocurre eso, esta es la buena noticia. Tú puedes cambiar. Predisposición versus destino. Aquí está la clave.
Los pecados de los padres crean una predisposición, no un destino. Tú no eres el responsable de algo a lo que estás predispuesto debido a decisiones ancestrales. Sin embargo, eres responsable de estar consciente de las predisposiciones, evaluarlas y optar por eliminarlas. Las marcas epigenéticas en nuestros genes se pueden predisponer a fumar, que pueden predisponernos a fumar, a comer demasiados alimentos perniciosos, a ser negativos o a preocuparnos, puede cambiar. Esto puede causar, por ejemplo, que los genes de la obesidad se expresen con demasiada fuerza o que se desactiven los genes que controlan las reacciones de estrés, acortando tu vida, así como disminuyendo tu calidad de vida, tu paz, tu armonía en el alma y tu felicidad. También somos responsables de nuestras propias decisiones, por lo que podemos aplicar la obra de la cruz y confesar, arrepentirnos y eliminar futuras elecciones pecaminosas. Además, nuestras elecciones, las señales epigenéticas, alteran la expresión de los genes, los marcadores epigenéticos, que luego pueden ser transmitidos a nuestros hijos y nietos, listos para predisponerlos antes de que sean concebidos. Así que nuestras malas decisiones se convierten en sus malas predisposiciones. La alternativa negativa es que puedes elegir aceptar las predisposiciones y vivir en ellas, pero no olvides que tienes que asumir la responsabilidad de eso también. Este mismo acto de aceptar las predisposiciones y vivir en ellas se convierte en la señal que te activa para convertirte en un ratón agouti obeso y amarillo. La simple adición de una señal de grupo metilo cambia la vida de la descendencia de los ratones agouti. De la misma manera, la adición de una señal de actitud positiva a una señal memorizada y meditada sobre la escritura puede cambiar la expresión del gen. Lo que tu mente crea, solo tu mente puede quitarlo. Evidencia científica de la gracia de Dios. Otra evidencia científica de la gracia de Dios se puede ver en una estructura en el centro del cerebro llamada hipocampo. Esta estructura, en forma de caballito de mar, que procesa la información entrante, facilita la conversión de la memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo. Trata con la memoria espacial y también ayuda a controlar nuestras respuestas al estrés. Los científicos han descubierto que en un ambiente cariñoso y nutritivo, los marcadores epigenéticos acetil se incrementan en los genes del hipocampo que los mantienen en calma y en paz. Cuantos más marcadores de acetilo, más se expresan estos genes de paz en el hipocampo y más amortiguan la respuesta al estrés. Una elección tóxica produce el efecto opuesto. Los marcadores de acetilo se reducen y los marcadores de metilo aumentan, causando que tengamos menos paz. Por lo tanto, los marcadores de metilo desactivan la expresión genética y los marcadores de acetilo cambian la expresión genética. El encendido o apagado se basa en la señal y podemos optar por cambiar. A veces queremos apagar, por ejemplo, los genes de la obesidad en los ratones agouti y la investigación humana, pero queremos encender la buena expresión genética, por ejemplo, el gen de control de estrés en el hipocampo. Sea que encendamos la felicidad, la paz y buena salud o encendamos la ansiedad, la preocupación y la negatividad, estamos cambiando la sustancia física del cerebro. El cerebro se reorganiza a lo largo de toda nuestra vida. En 1930, Santiago Ramón y Cajal escribió que las vías nerviosas son fijas e inmutables, pero ahora los científicos saben que el cerebro tiene la asombrosa capacidad de reorganizarse a lo largo de la vida, cambiando su estructura y función solo a través de la experiencia mental. Si el cerebro puede empeorar enfocándose constantemente en el problema, entonces puede mejorar al comprender cómo eliminarlo y reemplazarlo. La paradoja de la neuroplasticidad. Así que, la neuroplasticidad puede operar tanto a favor de nosotros como en contra, porque aquello en lo que pensemos más crecerá. Esto se aplica tanto a los extremos positivos como negativos del espectro. Por ejemplo, en el trastorno del estrés postraumático, TEPT, la neuroplasticidad ha trabajado en contra de la persona. Él o ella han experimentado un trastorno mental que en esencia cambió el significado de su vida y alteró el cerebro, estructuralmente debido a la neuroplasticidad del cerebro. Durante el trauma, la mente de la persona no estaba pensando en la armonía del alma, Colosenses 3:15, por lo que consecuentemente no eligió, procesó ni reaccionó correctamente el evento, convirtiendo el pensamiento en un caos tóxico confuso. A medida que la persona revive el evento una y otra vez, este se conecta más profundamente en la mente y convirtiéndose en un filtro principal y perturbando la función normal.
Las escenas retrospectivas, reviviendo la mala memoria muchas veces al día, fortalecen el circuito, empeorándolo y debilitándolo. Podemos usar la neuroplasticidad para renovar nuestras mentes. ¿Cómo arreglamos esto? En la segunda parte explicaré esto en profundidad y proveeré una explicación simple y un gráfico de mi teoría en el capítulo 8, la teoría del procesamiento de la información geodésica, sobre la cual se basa mi enfoque. El concepto primordial es aplicar la neuroplasticidad en la dirección correcta, cambiando la conexión del acontecimiento con el pensamiento positivo de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Así pues, la persona elige de modo consciente, preferiblemente bajo la dirección del Espíritu Santo, para llevar la memoria a la conciencia donde se convierte en lo suficientemente plástica como para ser en verdad cambiada. Esto significa que el sustrato físico de la memoria se debilita. Es vulnerable, maleable y puede ser manipulado. La persona entonces elige reemplazar el aplastante acontecimiento mental con la palabra implantada de Dios que salva el alma. Santiago 1:21. La persona, como si fuera un extraño que mira a través de una ventana, observará la memoria tóxica y traumática como una experiencia debilitadora y moribunda, pero al mismo tiempo observará la nueva experiencia sana que está creciendo. Al practicar esto cada día, el individuo instala los nuevos pensamientos saludables a un nivel cada vez más profundo en la mente. Las neuronas que no reciben suficiente señal, el repasar el evento negativo, empezarán a disparar, separándose, tirando y destruyendo la emoción asociada al trauma. Además, ciertos productos químicos como la oxitocina, que enlaza y remoldea químicos, la dopamina, que aumenta el enfoque y la atención, y la serotonina, que aumenta los sentimientos de paz y felicidad, comienzan a fluir alrededor de los pensamientos traumáticos, debilitándolos aún más. Todo esto ayuda a desconectar y a desarmonizar las neuronas. Si dejan de disparar juntas, ya no se interconectarán. Esto conduce a aniquilar o reventar esas conexiones y reconstruir nuevas. Explico el lado práctico de este proceso en la segunda parte. Más estímulo de la ciencia. Hay más información alentadora acerca de la neuroplasticidad. Por ejemplo, los universalistas creen que la lógica y el lenguaje se aprenden a edades fijas, de forma que si pasas esa edad fija no puedes aprender. La investigación de la plasticidad prueba que están equivocados. Las personas con discapacidades de aprendizaje pueden reconectar sus cerebros para percibir mejor el sonido. Mis propios pacientes con lesiones cerebrales y discapacidades emocionales y del aprendizaje, así como también los profesores de estudiantes con los que he trabajado en las escuelas, mostraron cambios significativos cuando hicieron el entrenamiento mental en mi técnica Enciende tu cerebro. Los medios de comunicación crean percepciones incorrectas de los descubrimientos científicos. Pueden cubrir un estudio que exagere que nuestro cerebro hace X cosa, por lo tanto tú harás X cosa, como si no pudieras pensar por ti mismo. Esto está muy mal. Los que creen que eres tan solo tu cerebro creen que no tienes libre albedrío. La mente activa modifica el cerebro. El cerebro es la parte pasiva de la existencia. Cuando pensamos, estamos haciendo que el cerebro dispare en diferentes patrones y combinaciones. Y cada vez que hacemos que el cerebro dispare de manera distinta, lo modificamos. La investigación sobre la epigenética demuestra que nuestro estilo de vida y nuestro medio ambiente pueden transformar la manera en que nuestros genes se expresan. Y la evidencia de este campo nos muestra que no estamos siendo controlados por la estructura de nuestros cerebros. Un cerebro genera más energía, impulsos eléctricos, en un día que todos los teléfonos celulares del planeta. Así que tenemos poder de hacer cambios. No tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Ver 2 Timoteo 1:7. Nuestro modo mental predeterminado, nuestra alma, que es nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones, es poderoso, fuerte y guiado por los principios del amor. No permitas que los medios de comunicación, los médicos ni otras personas te convenzan de lo contrario. Tú tienes el poder en tu mente para cambiar las manifestaciones negativas, tóxicas. Nuestras mentes dan forma al mundo. De eso se trata la neuroplasticidad, de cambio. La neuroplasticidad es el diseño divino para renovar la mente. Nuestras percepciones cuentan. Lo que percibimos del medio ambiente y cómo lidiamos con él controla nuestros cuerpos y nuestras vidas. Así que si cambias tu percepción, cambias tu biología. Te conviertes en el amo de tu vida más que en víctima de ella. Pero no lo hagas sin Cristo. Recuerda, Él es la vid de la cual crecemos.
Juan 15:5. La milmillonaria industria de la autoayuda no tiene perdurabilidad, porque deja de tomar en cuenta los elementos básicos necesarios para el éxito y el cambio, principalmente porque no está conectada a la vid. Estos practicantes tratan de enseñar una vida exitosa sin el autor de esa vida, Dios. En segundo lugar, hay gran cantidad de visualización y verbalización en su consejo, pero la intención del corazón no se considera, dejando una desconexión entre lo que se dice y lo que realmente se cree y se siente en el fondo. Esto se llama disonancia cognitiva. En tercer lugar, a menudo hay muy poca acción real involucrada. Se requiere una acción tanto a nivel espiritual como científico para que suceda el cambio. La investigación también muestra que hay un lado negativo de las declaraciones positivas y de las afirmaciones de sí mismo, mostrando que los individuos con baja autoestima se sentían peor después de repetir declaraciones positivas de sí mismos. No seamos parte de esta estadística. El mundo puede decirnos que la mente es lo que hace el cerebro, pero Dios nos dice que el cerebro hará lo que la mente le diga. Y cuando tu espíritu, bajo la dirección del Espíritu Santo, controla tu alma, entonces se alcanza el estándar de oro del pensamiento. Esta es una perspectiva muy diferente de la visión tradicional que nos dice que somos máquinas que solo necesitan cambio de piezas y productos químicos agregados. Las elecciones son reales. Eres libre de tomar decisiones sobre cómo enfocar tu atención, lo que afecta el modo en que los químicos y la conexión de tu cerebro cambian y funcionan. Los científicos ahora están demostrando que la relación entre la forma en que comprendes y percibes tu pensamiento interior, tu comunidad, a Dios y a ti tiene un enorme impacto en cómo funciona tu cerebro. Cada momento de cada día puedes elegir lo que vas a hacer al instante siguiente, y esas elecciones son capturadas en las redes de pensamiento resultantes que construyes. En ese proceso, los preceptos de la escritura deben ser el marco general, básico y fundacional. Deben estar tan arraigadas que nuestra atención se vea a través de ellos, y de ellos solamente, en lo que forjamos nuestra propia visión, la que Dios diseñó. En lo particular, mi vida espiritual orienta mi vida científica. Como dice Josué 1:8, la comprensión, la atención y la sabiduría vienen a través de la meditación en la verdad de Dios versus el estudio rutinario de la información. Quiero dar forma a mi mundo en torno a la verdad de Dios porque sé, como científica y como creyente, que prestar atención a mis pensamientos y enfocar mi mente en forma deliberada conduce a grandes transformaciones. Tienes el poder de cambiar. Los patrones de tu experiencia genética no determinan lo que eres, lo determinas tú. El modo en que vives, el ambiente cultural en el que te desempeñas, todo aquello en lo que te sumerges, tus creencias y las creencias de los que te rodean, cómo interactúas con esa gente, tu fe y cómo creces esa fe a que te expones. Todo eso conduce a diferencias en la forma de enfocar tu atención y tiene un efecto directo sobre cómo se sintetizan tus proteínas, cómo actúan tus enzimas y cómo funcionan tus neuroquímicos. Si no crees que tienes el poder de cambiar tus pensamientos y controlar tus elecciones, no lo vas a hacer. Hacer tu propia cirugía del cerebro o la intervención neuroplástica del pensamiento tóxico y la renovación de tu mente se basa en el ejercicio normal de tu cerebro. El cambio sucede con el tiempo a través de la persistencia continua. La intervención de la mente transforma el cerebro en lo físico, lo químico, lo estructural y lo funcional. La investigación muestra que no hay manera más eficaz de producir cambios localizados y específicos en el cerebro que la intervención mental o conductual. Dado que los factores psicosociales modulan el curso de ciertos padecimientos como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el asma, esto significa que las cosas que pasan en el ambiente entran en la mente, cambian el cerebro y tienen un impacto en el cuerpo. Por lo tanto, es vital que prestemos atención a los preceptos establecidos en la palabra de Dios. Entender la manera en que Dios diseñó la neuroplasticidad para trabajar a favor y en contra de nosotros nos ayudará a avanzar. Resumen del capítulo 3. 1. Nuestros pensamientos, imaginación y elección pueden cambiar la estructura y función de nuestros cerebros en todos los niveles: molecular, genético, epigenético, celular, estructural, neuroquímico, electromagnético e incluso subatómico. A través de nuestros pensamientos podemos ser nuestros propios cirujanos cerebrales al tomar decisiones que cambian los circuitos en nuestro cerebro. Estamos diseñados para hacer nuestra propia cirugía cerebral. 2. Las elecciones se convierten en señales que cambian nuestro cerebro y nuestro cuerpo, cambios que no son necesariamente dictados por nuestros genes. 3. La epigenética se conoce como una nueva ciencia, pero en realidad es una ciencia antigua que encontramos en toda la Biblia.
En su nivel más básico, la epigenética es el hecho de que tus pensamientos y elecciones afectan tu cerebro y tu cuerpo físico, tu salud mental y tu desarrollo espiritual. 4. Estas decisiones afectarán no solo a tu propio espíritu, alma y cuerpo, sino también a las personas con las que te relacionas. De hecho, va incluso más profundo. Tus elecciones podrían afectar a las generaciones que siguen. 5. El estudio de referencia sobre ratones Agouti promovió una serie de estudios, incluidos algunos realizados en seres humanos, que demuestran que no solo los alimentos modifican los patrones generacionales, sino que también lo hace el pensamiento. 6. Tomados colectivamente, estos estudios nos muestran que lo bueno, lo malo y lo feo llegan a través de las generaciones, pero tu mente es la señal, el factor epigenético que enciende o apaga esos genes. 7. Por lo tanto, no estás destinado a vivir los patrones negativos de tus antepasados. Al contrario, puedes hacer una elección de vida para superar todo eso, ajustando tus patrones de expresión. La segunda parte de este libro te mostrará cómo. 8. Los cambios epigenéticos representan una respuesta biológica a una señal ambiental. Esa respuesta puede ser heredada a través de las generaciones por medio de las marcas epigenéticas. Pero si quitas la señal, las marcas epigenéticas se desvanecerán. Si eliges agregar una señal, entonces las marcas epigenéticas se activarán. 9. Aquí está la clave. Los pecados de los padres pueden crear una predisposición, no un destino. Tú no eres responsable de algo a lo que estás predispuesto debido a decisiones ancestrales. Sin embargo, eres responsable de estar consciente de las predisposiciones, evaluarlas y decidir eliminarlas. 10. Cuando haces una mala elección, los genes se encienden en el hipocampo, el cual disminuye la respuesta al estrés. 11. Los científicos ahora saben que el cerebro tiene la extraordinaria capacidad de reorganizarse a lo largo de la vida, cambiando su estructura y función solo a través del pensamiento. 12. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar en respuesta al pensamiento, puede operar tanto a tu favor como en tu contra, puesto que aquello en lo que más piensas es lo que crecerá. Esto se aplica tanto a los extremos positivos como negativos del espectro. 13. Nuestra percepción del ambiente y cómo lidiamos con él controla nuestros cuerpos y nuestras vidas. Así que si cambias tu percepción, cambias tu biología. Te conviertes en el amo de tu vida más que en la víctima. Continuaremos con el capítulo 4. Libro Enciende tu cerebro de la doctora Caroline Leaf. Capítulo 4. Atrapa esos pensamientos. Escritura principal. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Concepto científico vinculado. Cuando observas con objetividad tu propio pensamiento con la idea de atrapar los que son obscenos, lo que haces, en efecto, es dirigir tu atención a detener el impacto negativo y volver a conectar nuevos circuitos saludables en tu cerebro. La capacidad de calmar tu mente, enfocar tu atención en el asunto actual, capturar tus pensamientos y desechar las distracciones que vengan a tu camino es una excelente y poderosa habilidad que Dios puso dentro de ti. Sin embargo, en la ajetreada era en que vivimos, nos hemos entrenado ajenos a esa destreza natural y necesaria. Natural porque está interconectada en el diseño del cerebro, permitiendo que éste capture y discipline pensamientos escabrosos caóticos. Necesaria porque calma nuestro espíritu para que podamos sintonizar y escuchar a Dios. Cuando estamos conscientes de atrapar nuestros pensamientos de esta manera, cambiamos nuestra conexión con Dios, de no involucrados e independientes a involucrados y dependientes. Las investigaciones que se remontan a la década de 1970 muestran que atrapar nuestros pensamientos de una manera disciplinada, en vez de dejarlos correr desenfrenados y caóticamente, puede generar cambios impresionantes en la forma en que nos sentimos y pensamos. Este cambio se evidencia en el funcionamiento cognitivo-emocional, así como en el nivel neuronal. Mi investigación muestra que el pensamiento enfocado y controlado conduce a una mejora impresionante en el funcionamiento cognitivo y el equilibrio emocional. Libérate de las cargas.
Tener tus pensamientos disciplinados y bajo control es uno de los primeros pasos para liberarte de las cargas del mundo y comenzar a disfrutar de la vida a pesar de tales cargas. Cuando observas con objetividad tu propio pensamiento con la idea de atrapar los que son obscenos, lo que haces en efecto es dirigir tu atención a detener el impacto negativo y volver a conectar nuevos circuitos saludables en tu cerebro. La segunda carta de los Corintios en 10:3-5 es muy clara en las instrucciones sobre este asunto. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En Proverbios 4:20-22, el sabio consejo es: atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. El principal éxito de atrapar tus pensamientos es enfocarte primero en el camino de Dios, no en los caminos del mundo. Y la ciencia está mostrando que meditar en los elementos de las enseñanzas de Jesús reconecta nuevos circuitos saludables en el cerebro. La ciencia demuestra los beneficios de atrapar tus pensamientos. Cuando decides a conciencia enfocar y dirigir tu atención correctamente, cambias la materia física. Tu cerebro y tu cuerpo cambian de una manera saludable. Atrapar de manera intencional tus pensamientos puede controlar el procesamiento sensorial del cerebro, la reconexión del mismo, los neurotransmisores, la expresión genética y la actividad celular en una dirección positiva o negativa. Los beneficios son aún mayores de lo que los científicos de las décadas de 1970 y 1980 imaginaron. Los pacientes míos que salieron triunfantes en la terapia dieron sus primeros pasos hacia el éxito cuando comenzaron a concentrar su atención y a atrapar sus pensamientos. Por ejemplo, no puedo hacer esto. Esto es demasiado difícil. Nunca ha funcionado y no soy lo suficientemente inteligente. Los beneficios de atrapar cualquier pensamiento negativo como estos no se pueden enfatizar lo suficiente. No atraparlos conducirá a una potencial espiral hacia la confusión y a diversos niveles de desesperación mental. El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Un interesante cuerpo de investigación muestra cómo un cierto tipo de proteína llamada proteína priónica opera un poco como el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, la historia a menudo utilizada como metáfora del hombre bueno que oculta un lado malo. Cuando una proteína priónica se pliega sobre sí misma, desempeña un papel crucial en las enfermedades neurodegenerativas que conducen a síndromes terribles como la enfermedad de la vaca loca. Sin embargo, los científicos han descubierto ahora que la proteína priónica abunda en las sinapsis, el punto de contacto donde las señales pasan de una célula nerviosa a la siguiente. Los priones ayudan a crear recuerdos duraderos y autosuficientes. También son importantes en la neuroplasticidad, que es el cambio y reconexión que ocurre en nuestro cerebro cuando pensamos y aprendemos. Y por último, participan en la neurogénesis. El punto aquí es que esta proteína hace cosas asombrosas en el cerebro en respuesta a las buenas señales y se enloquece en respuesta a las señales negativas. Una mente caótica llena de pensamientos no capturados, de angustia, preocupación y cualquier tipo de emociones relacionadas con el miedo, envía la señal equivocada. Otro ejemplo de ciclo vicioso. El estrés es la clave para entender la asociación entre la depresión y las enfermedades del corazón. Las investigaciones comprueban que entre el 40 y el 60% de los pacientes con dolencias cardíacas sufren depresión clínica, y entre el 30 y el 50% de los que sufren depresión clínica están en riesgo de padecer enfermedades cardíacas. No atrapar ni detener esos pensamientos lleva a que los pensamientos negativos y tóxicos se conecten al cerebro. Esto puede conducir a pensamientos depresivos, lo que hace que el organismo entre en la etapa 2 de estrés. En respuesta, el sistema inmune genera proteínas llamadas citocinas, incluida una llamada interleucina 6, como una respuesta positiva, inflamatoria, para proteger el cerebro y el organismo del estrés. Si el estrés no es controlado, la depresión aumenta y la persona se mueve a la etapa 3 del estrés,
Con el tiempo, la inflamación también aumenta y puede conducir a arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias y enfermedades cardiovasculares. Todo esto es por no atrapar esos pensamientos negativos, tóxicos, y esto es solo un proceso de enfermedad. Hay una multitud de otras manifestaciones si no se detiene este ciclo. Investigaciones recientes han demostrado que las estrategias de enseñanza para manejar y controlar el estrés, la reacción del cuerpo al pensamiento tóxico, podrían hacer que los individuos vulnerables a la esquizofrenia y otros trastornos neuropsiquiátricos sean menos vulnerables. Solo se requieren de 5 a 16 minutos al día. La investigación ha confirmado que 5 a 16 minutos diarios dedicados a atrapar pensamientos de una forma centrada y contemplativa cambia los estados cerebrales frontales que son los más propensos a comprometerse con el mundo. La investigación también mostró que esos mismos 5 a 16 minutos de intensa actividad de pensamiento profundo aumentaron las posibilidades de una perspectiva más feliz de la vida. Dios nos ha bendecido con mentes poderosas y sanas. 2 Timoteo 2:17. Cuando dirigimos nuestra atención a atrapar nuestros pensamientos, les damos un objetivo a nuestras facultades mentales. Entonces Dios te dará un proyecto y tu equilibrio será restaurado. Si no dejas que Dios te dé un proyecto de pensamiento, el enemigo seguramente entrará para tratar de atrapar tus pensamientos y acabar con tu equilibrio. Dios ha diseñado el lóbulo frontal de nuestro cerebro precisamente para hacer esto, manejar sus proyectos de pensamiento. Esta perspectiva se destaca en 2 Corintios 10:5, en la versión de la Biblia en inglés conocida como The Message. Utilizamos nuestras poderosas herramientas de Dios para aplastar filosofías deformadas, derribando barreras erguidas contra la verdad de Dios, ajustando cada pensamiento, emoción e impulso a la estructura de vida modelada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para limpiar el terreno de toda obstrucción y construir vidas de obediencia hacia la madurez. Traducción libre. Nuestra normalidad es la perfección, porque somos hechos a la imagen de Dios, Génesis 1:26, y tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Nuestro estado normal es la perfección. La ciencia ahora es capaz de demostrar que estamos conectados para amar. Por lo tanto, el miedo que trae cualquier cosa tóxica no es normal para nosotros. Esto significa que nuestra inclinación a la semejanza de Dios es la de un pensamiento bueno, optimista y saludable. Por lo tanto, tenemos una libertad que Dios nos dio para elegir el bien o el mal, pero esto viene con ciertas condiciones. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Deuteronomio 30:19. Esto se evidencia claramente en el cerebro. Cuando se toman malas decisiones o no se atrapan los pensamientos negativos, la conexión neural se distorsiona, lo que resulta en la interrupción de la función normal. Dios diseñó a los seres humanos para que observáramos nuestros pensamientos, atrapáramos los que son malos y nos deshiciéramos de ellos. La importancia de atraparlos no puede subestimarse, puesto que la investigación muestra que la gran mayoría de las enfermedades mentales y físicas provienen de nuestra vida de pensamiento más que del ambiente y los genes. Una mente indisciplinada está llena de una corriente continua de preocupaciones, temores y percepciones distorsionadas que desencadenan procesos degenerativos en la mente y el cuerpo. No podemos permitirnos no llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Jesús. 2 Corintios 10:5. Resumen del capítulo 4. 1. El diseño del cerebro nos permite atrapar y disciplinar los pensamientos caóticos. 2. Atrapar nuestros pensamientos es necesario porque calma nuestro espíritu para que podamos sintonizar y escuchar a Dios. 3. Cuando estamos conscientes de atrapar nuestros pensamientos de esta manera, cambiamos nuestra conexión con Dios de no involucrados e independientes a involucrados y dependientes. 4. Las investigaciones que datan de la década de 1970 demuestran que atrapar nuestros pensamientos en una manera disciplinada, en vez de dejarlos correr caóticamente desenfrenados, puede generar cambios impresionantes en el modo en que nos sentimos y pensamos. 5. Atrapar de manera intencional tus pensamientos puede controlar el procesamiento sensorial del cerebro,
la reconexión del mismo, los neurotransmisores, la expresión genética y la actividad celular en una dirección positiva o negativa. Tú eliges. 6. Una mente caótica, llena de pensamientos desviados de angustia, preocupación y cualquier tipo de emociones relacionadas con el miedo, envía la señal equivocada hasta llegar al nivel del ADN. 7. La investigación ha demostrado que con 5 a 16 minutos diarios dedicados a atrapar pensamientos de una forma centrada y contemplativa cambia los estados cerebrales frontales, que son los más propensos a comprometerse con el mundo y aumenta las posibilidades de una perspectiva más feliz de la vida. Y 8. Estamos conectados para amar y luego aprendemos sobre el miedo. Luego viene el capítulo 5, entra en el reposo dirigido. Libro Enciende tu cerebro, capítulo número 5. Entra en el reposo dirigido. Escritura principal. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46:10. Concepto científico vinculado. Cuando dirigimos nuestro reposo con introspección, autorreflexión y oración, cuando atrapamos nuestros pensamientos, cuando memorizamos y citamos las escrituras y cuando desarrollamos nuestra mente en lo intelectual, mejoramos la red de modo predeterminado, RMP, que enriquece tanto la función cerebral como la salud mental, física y espiritual. El orden divino se refleja claramente en la organización del cerebro. Dios ha diseñado el cerebro para trabajar en una serie de redes coordinadas. La expresión científica para esto es la organización funcional integrativa, que básicamente significa que todas las partes del cerebro están conectadas, trabajan juntas y se impactan entre sí. Dios también ha diseñado el cerebro de tal manera que la actividad intrínseca en la parte no consciente de nuestras mentes es donde se desarrolla la mayor parte de la acción mental y siempre es dominante 24 horas al día. Es donde contemplamos, elegimos, construimos y ordenamos los pensamientos. En pocas palabras, es la actividad constante de alta energía que siempre se desenvuelve en la mente no consciente, incluso cuando estamos descansando. Lo que conscientemente pensamos, lo que decimos y lo que hacemos es impulsado por la información y la actividad en la mente no consciente. Así que la mente no consciente tiene las raíces de todas nuestras palabras y acciones, por lo que elegimos con nuestras mentes cuáles serán esas raíces. Esta estructura organizacional del cerebro y el cuerpo se describe en Efesios 4:16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La constante y alta actividad intrínseca cerebral que influye en nuestras palabras y acciones se puede ver en las escrituras. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23:7. Lo que la investigación muestra es que cuando entramos en un reposo dirigido, un estado enfocado e introspectivo, mejoramos y aumentamos la eficiencia de la actividad en el inconsciente. La investigación comprueba que hay un mayor aumento en las ondas gamma, que están involucradas en la atención, la construcción de la memoria y el aprendizaje, y más actividad vinculada a las emociones positivas como la felicidad, cuando nos movemos en ese estado de reposo dirigido. Las exploraciones con TEP, exploración con tomografía por emisión de positrones, y los registros de EEG, electroencefalograma, muestran porciones del bulto cerebral que produce felicidad y paz. Esta es la sabiduría de Salmos 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Las redes organizadas en el cerebro. Echemos un vistazo a estas redes coordinadas y organizadas en nuestro cerebro que trabajan juntas de una manera ocupada, integrada y equilibrada, ayudando a nuestros cerebros
a mantener un alto nivel de actividad las 24 horas del día. Estas redes forman la vida interior del cerebro con la red de modo predeterminado, RMP, dominando y volviéndose especialmente activa cuando la mente es introspectiva y está pensando profundamente en un reposo dirigido o estado ocioso. La RMP actúa como el director de una orquesta, dando señales de tiempo y coordinando las actividades entre las diferentes redes y regiones cerebrales, y preparando al cerebro para reaccionar a un nivel consciente. Por ejemplo, la RMP coordina la actividad en las redes que se vuelven activas durante una tarea mental, las redes que están activas durante la formación de la memoria y cuando prestamos atención, la red de saliencia, que ayuda a determinar a qué prestamos atención, y la red sensorio-motora, que integra el control del cerebro de los movimientos corporales con la retroalimentación sensorial. Cuando tu mente está ocupada con actividad intrínseca, que es básicamente el reposo dirigido, como la introspección y el pensar las cosas detenidamente, dejar que tu mente divague, dormir, pensar profundo, incluso bajo anestesia, etc., hay una charla constante entre las redes del cerebro en la mente no consciente. La energía consumida por esta mensajería constantemente activa y la construcción del pensamiento en el nivel no consciente de nuestra mente es aproximadamente 20 veces más que cuando estamos conscientes. Cuando nos movemos en un estado de alerta consciente, el consumo de energía en el cerebro aumenta en un 5%. De hecho, entre el 60 y el 80% de toda la energía utilizada por el cerebro ocurre en circuitos dentro del cerebro que no están relacionados con ninguna señal externa. Todo esto es actividad predominantemente de la RMP. Flexibilidad. Una propiedad importante de estas redes cerebrales se denomina anticorrelación, lo que significa que alternamos entre las distintas redes. Por ejemplo, cuando tenemos un pensamiento flexible y creativo, somos capaces de cambiar entre pensamientos a la vez que podemos atrapar y controlar a otros pensamientos. Esto es bueno y es lo que queremos. Necesitamos esta flexibilidad a medida que avanzamos en la vida. No podemos controlar los eventos y las circunstancias de la vida, pero podemos controlar nuestras reacciones ante esos eventos y circunstancias. Controlar nuestras reacciones requiere flexibilidad en nuestro pensamiento y Dios nos ha dado eso con nuestras redes múltiples y diferentes. Dios ha diseñado nuestro cerebro para que trabaje para nosotros, no para controlarnos. Apaga para encender. Lo que me parece fascinante es que cuando cambiamos a la red de modo predeterminado, RMP, no nos apagamos para reposar. Muy por el contrario, nos apagamos para encendernos a un modo de pensar que nos da la perspectiva, la sabiduría y la oportunidad de conectarnos con Dios. Este es un estado de ánimo en el que nos apagamos a lo externo y nos conectamos a lo interno. En ese estado profundamente intelectual, las redes involucradas permanecen activas y el cambio entre ellas persiste dinámico, pero es un tipo diferente de actividad, es más centrado e introspectivo. Así que cuando nuestro cerebro entra en el circuito de reposo, en realidad no reposamos, nos movemos hacia un estado altamente inteligente, autorreflexivo y dirigido. Y cuanto más a menudo vamos ahí, más nos ponemos en contacto con la parte profunda y espiritual de lo que somos. Creo que Dios ha creado este estado para conectarnos directamente con Él, de modo que desarrollemos y practiquemos una conciencia de su presencia. Como dice la Escritura, manténganse despiertos, presten estricta atención, sean cautelosos y activos, y vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo 26:41, traducción libre. La RMP es una red primaria a la que cambiamos cuando nos desconectamos del mundo exterior y nos movemos hacia un estado de concentración plena. Se activa a niveles aún más altos cuando el individuo está soñando despierto, haciendo introspección o dejando que su mente vague en una forma exploratoria y organizada a través de la innumerable miriada
de pensamientos dentro de la mente. Es un enfoque dirigido, profundamente intelectual, centrado en lo interno y desconectado del mundo exterior. Es una cesación de lo externo activo, lo cual es como el día de reposo cuando nos separamos del mundo y nos enfocamos en Dios. En este estado de reposo dirigido, te enfocas hacia adentro, haces introspección y parece que disminuyeras la velocidad, pero en realidad tus recursos mentales se aceleran y tu pensamiento se mueve a un nivel superior. Cuando piensas de esta manera, cuando haces una pausa en tu actividad y entras en un reposo dirigido, emergerás muy por delante de donde habrías estado si solo operases dentro de los dominios de una mente cambiante, variable, consciente, limitada y cognitiva. Este es el estado en que uno se queda quieto y sabe que Él es Dios. Salmos 46:10. La RMP, que se conocía como energía oscura en el cerebro, se activa en estados cada vez más altos cuando nos dedicamos a la actividad autorreferencial. Los experimentos con imágenes cerebrales demuestran que hay un nivel persistente de actividad de fondo cuando una persona está en un estado de reposo dirigido. Esto incluye recuerdos, reflexiones, imaginaciones y autopercepciones. Implica la capacidad de centrarse en una memoria específica, pensando detenidamente las cosas desde diversos ángulos, sin dejar de enfocarse en la solución. Es muy importante para planificar acciones futuras. De hecho, la conexión incorrecta de las regiones del cerebro implicadas en la RMP, que conduce a todo tipo de altibajos en la RMP, puede incluso ser parte de los trastornos que van desde el Alzheimer a la esquizofrenia hasta otros trastornos neuropsiquiátricos. La investigación está empezando a demostrar que, por ejemplo, áreas cerebrales que se atrofian y mueren en la enfermedad de Alzheimer se superponen con los principales centros de la RMP. Los pacientes con depresión demuestran una disminución de la conectividad entre ciertas regiones de la RMP y las áreas emocionales del cerebro. Y en la esquizofrenia, muchas áreas de la RMP mostraron un aumento en los niveles de la actividad. Los meditadores normales, me refiero a aquellos que han adoptado una vida reflexiva, disciplinada y enfocada en la que llevan todo pensamiento cautivo, muestran que su RMP es más activo y que hay más intercambio de ida y vuelta entre redes. Esto significa que el cerebro es más activo, crece más ramas e integra y vincula pensamientos, lo que se traduce en inteligencia y sabiduría incrementadas y en esa maravillosa sensación de paz. Dios también incluye algunos beneficios adicionales como el aumento de la salud inmunológica y cardiovascular. Cuando oramos, cuando atrapamos nuestros pensamientos, cuando memorizamos y citamos las escrituras, nos movemos hacia ese profundo estado contemplativo. Este gran estado mental también se activa cuando intelectualizamos profundamente acerca de la información, quizás lo que estemos estudiando o una habilidad que estemos desarrollando en nuestro trabajo. Somos seres altamente intelectuales, creados para tener relación con un Dios altamente intelectual. Nunca debemos subestimar lo brillantes que somos y que solo estamos limitados por cómo nos vemos a nosotros mismos. En su gran misericordia, Dios ha instalado en el diseño de nuestro cerebro estos circuitos que están encabezados por la red de modo predeterminado, RMP, a la que necesitamos tener acceso periódicamente para mantenernos conectados a nuestros espíritus, a fin de poder seguir la dirección del Espíritu Santo. Un tiempo de detener nuestra propia actividad, de detener nuestros propios esfuerzos. Hebreos 4, 9, 10. Nuestras mentes necesitan tiempo para entender lo que nuestros espíritus ya conocen. En el ajetreo de la vida y la ráfaga de actividades cotidianas, nos exponemos a la posibilidad de desarrollar una mentalidad caótica con un resultado neto como el caos neuroquímico y electromagnético en el cerebro.
Esto se siente como lazos infinitos y espirales de pensamiento que pueden fácilmente salirse de control. Sin embargo, cuando activamos la RMP, es casi como un día de reposo en el cerebro, ya que es como si cesara la ráfaga consciente de trabajo y hubiera una retirada en las profundidades de nuestra mente. Es como un proceso de reinicio mental para reconectarnos con lo que somos y con nuestro Salvador a fin de traer perspectiva a los asuntos de la vida. El sabbat en el cerebro. En efecto, cuando nos frenamos frecuentemente y entramos en este estado de reposo, este sabbat o día de reposo en el cerebro, alteramos sus funciones naturales. Las investigaciones muestran que cuando no nos involucramos en este modelo disciplinado y enfocado de pensamiento que activa la RMP, podemos experimentar autoestima negativa, depresión, preocupación, ansiedad y problemas de salud. Además de que nos centramos excesivamente en aspectos generalizados y problemas de memoria a corto plazo. Podemos quedar atascados, incapaces de salir adelante y con una tendencia a enfocarnos en el problema y no en la solución. De hecho, a medida que las cosas van mal en el procesamiento de información en la RMP, los datos mal manejados se transmiten a otras redes del cerebro en las que se generan problemas adicionales. Estos se pueden experimentar como problemas de memoria, pensamiento turbio y difuso, ansiedad, depresión y muchas otras manifestaciones, incluso trastornos neuropsiquiátricos. La red de tareas positivas. En línea con el extraordinario orden y equilibrio que Dios creó en todo, encontramos que esta red de reposo en modo predeterminado es equilibrada por la red de tareas positivas, RTP. La RTP, o red de tareas positivas, apoya el pensamiento activo requerido para tomar decisiones. De manera que cuando enfocamos nuestro pensamiento y activamos la RMP, en algún momento de nuestro proceso de pensamiento nos movemos hacia la toma activa de decisiones. Esto activa la RTP, o la red de tareas positivas, y experimentamos esto como una acción. En mi plan de desintoxicación cerebral de 21 días, expuesto en la segunda parte, llamo a esta acción un alcance activo. La investigación del cerebro, especialmente la ciencia del pensamiento, muestra que la acción completa el ciclo de construcción y ruptura de pensamientos. Vemos esto también en las Escrituras. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Sin embargo, lo que es muy interesante y aleccionador es cómo nuestras redes RMP y RTP, así como el equilibrio entre las dos, se eliminan cuando decidimos ser tóxicos. El pensamiento negativo tóxico produce mayor actividad en la RMP y la actividad en la RTP disminuye. Esto da como resultado reflexiones depresivas, inadaptadas y una disminución en la capacidad de resolver problemas. Esto nos hace sentir brumosos, confundidos, negativos y deprimidos. Dios es un Dios de orden y equilibrio y ha formado nuestro espíritu, alma y cuerpo de esta manera. Así que es bastante simple. Cuando no sigamos sus ordenanzas, habrá consecuencias. El cerebro se mueve en un estado desequilibrado, produciendo caos neuroquímico y electromagnético, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Santiago 3:16. Nuestro cerebro sigue a nuestra mente. Estudios que utilizan técnicas de imagen muestran que la RMP se activa de forma anormal en individuos que sufren depresión. Otros análisis muestran que en los individuos deprimidos la parte media delantera del cerebro, corteza medial anterior, tiene actividad aumentada. Esto significa que aunque sus reflexiones aumentaron, este buen signo fue lanzado al caos por la disminución de la actividad en la parte posterior media del cerebro, la corteza medial posterior. Cuando hay disminución de la actividad en la corteza medial posterior, se produce un patrón de disociación y existe una tendencia a alejarse de ser claro y específico al pensar en los recuerdos para concentrarse en remembranzas demasiado generales. Lo que esto significa es que cuando la reflexión se convierte en meditación improductiva y las cuestiones negativas son sacadas de proporción, es perjudicial para el cerebro y para las buenas elecciones de vida.
Cuando eso sucede, la sana introspección enfocada que activa la RMP cambia de un enfoque en salir adelante y solucionar la situación a un enfoque pasivo e inadaptado que puede resultar en preocupación, ansiedad y depresión. Esto nos da pruebas científicas de que necesitamos tener la mentalidad expresada en Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Seguir este consejo perfecto de la palabra de Dios puede traer de vuelta el equilibrio entre la red de modo predeterminado, RMP, y la red de tareas positivas, RTP. Los 7 tipos de pensamiento. Y acá hay una gráfica en donde muestra al cerebro, el lóbulo prefrontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, y los 7 tipos de pensamientos que son el intrapersonal, el interpersonal, el lingüístico, el lógico-matemático, el kinestésico, el musical y el visual espacial. La buena noticia es que este equilibrio se puede restaurar muy rápido cuando se elige volverse introspectivo y reflexionar de una manera positiva y dirigida. La velocidad del cambio en cómo se siente y funciona ello no es solo debido al equilibrio que se restaura entre RMP y RTP, sino también porque el cerebro funciona en circuitos complejos que abarcan múltiples estructuras cerebrales y regiones, por lo que hay un efecto positivo en cascada en todo el cerebro. Esta es una vez más la gracia de Dios en acción. Consecuencias del pensamiento tóxico. A lo largo de este libro, el mensaje resonante es que el pensamiento negativo crea respuestas atípicas en el cerebro, lo cual da lugar a manifestaciones raras. Los estudios han demostrado claramente que las personas con una historia de varios tipos de depresión muestran diferencias en las regiones y circuitos del cerebro asociados con el conocimiento del comportamiento socialmente aceptable, el lóbulo temporal anterior, y la percepción del mal, región subgenual del cerebro. Sus pensamientos y las decisiones que han hecho transformaron su cerebro de manera negativa para que, en lugar de sentir convicción del mal para cambiar, que es positivo, se sintieran culpables y condenados, haciendo que lo positivo se volviera negativo. Otros estudios que se ocupan de trastornos obsesivos compulsivos y esquizofrenia muestran cambios definitivos en el cerebro de lo negativo a lo positivo cuando el pensamiento se controla. Algunos científicos incluso describen estas manifestaciones neuropsiquiátricas casi como si el pensamiento negativo y tóxico abriera una puerta que permite que las emociones negativas los abrumen. Y debido a que la mente cambia la materia, este pensamiento negativo cambia la estructura del cerebro. Los pacientes con esquizofrenia tienen actividad disminuida entre su tálamo y la corteza prefrontal, lo cual afecta la memoria y la flexibilidad del comportamiento. También tienen actividad incorrecta en su toma de decisiones y en las áreas emocionales del cerebro. De estudios de adolescentes que empiezan a mostrar síntomas de esquizofrenia, parece que las áreas son hiperactivas al principio de las reacciones de estrés tóxico y luego se dañan y son hipoactivas. Así que si no ayudamos a nuestros niños y adolescentes a tratar con el estrés, estamos potencialmente causando daño cerebral, lo que a su vez conduce a problemas más serios. Otras investigaciones muestran que las mujeres que han sufrido maltrato abusivo eran un 60% más propensas a tener un niño con autismo. Los investigadores proponen que los efectos duraderos del abuso en los sistemas biológicos de las mujeres, como el sistema inmunológico y el sistema de respuesta al estrés, son responsables de aumentar la probabilidad de tener un niño con autismo. Estas mujeres fueron víctimas del pensamiento tóxico y del estrés que causa, y el abuso, por lo tanto, afectará también a la próxima generación y potencialmente las próximas 3. Esta es la razón por la que a menudo hay antecedentes familiares de autismo.
Te hablo de este estudio para poner de relieve la responsabilidad que tenemos no solo en mantener nuestras propias mentes correctas, sino también de ayudar a los demás, especialmente las víctimas de trauma, a corregir la de ellos. Enciende tu cerebro. Elegir estar enfocado y atento y activar tu RMP, así como también tu RTP, de una manera equilibrada por atrapar tus pensamientos, te llevará de vuelta a estar alineado con Dios. En mi plan de desintoxicación cerebral de 21 días, te muestro cómo centrar tu atención en un solo elemento, usando el proceso de aprendizaje de 5 pasos de Enciende tu cerebro. Cuando hay una pausa en tu actividad, un estado tranquilo, ese es un momento perfecto para conectar con la parte espiritual de lo que eres. En ese estado, tu mente puede comenzar a entender lo que tu espíritu sabe. Puedes posicionarte para que el Espíritu Santo deposite verdad y dirección en tu espíritu mientras confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Mediante la modificación de nuestras prácticas de pensamiento en pro de una vida de pensamiento más disciplinada, enfocada y reflexiva, podemos construir espacios neuronales saludables que estén mejor acondicionados para traer cautivos nuestros pensamientos y hacerles frente a las variadas demandas del mundo moderno. Tu mente puede cambiar poderosa e inesperadamente tu cerebro de manera positiva cuando diriges tu atención de manera intencional. La forma más eficiente de mejorar tu cerebro es un proceso diario, paso por paso, un estilo propio de pensar en que tu cerebro se enfoque en un mejor funcionamiento para que se convierta en lo que esperas que sea. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23, 7. Tu mente, tu intelecto, tu voluntad y tus emociones siempre están cambiando tu cerebro de alguna manera. La atención dirigida, disciplinada y enfocada en las cosas correctas es una clave importante para transformar tu cerebro. Resumen del capítulo 5. 1. Tenemos todo tipo de redes coordinadas en nuestro cerebro que trabajan juntas de una manera organizada, formando una charla constante e intrínseca en la parte no consciente de nuestra mente. 2. Nuestros cerebros mantienen un alto nivel de actividad las 24 horas del día. Esta actividad forma la vida interior del cerebro. Con la red de modo predeterminado, RMP, dominando y llegando a ser especialmente activa cuando la mente es introspectiva y piensa profundamente en un reposo dirigido o un estado de ocio. 3. A medida que estas redes funcionen correctamente, cambiamos a estados profundamente introspectivos y meditativos que aumentan nuestra inteligencia y nuestra salud. 4. Cuando cambiamos entre las distintas redes, por ejemplo, cuando tenemos un pensamiento flexible y creativo, somos capaces de cambiar entre pensamientos, atraparlos y controlarlos. 5. Cuando dirigimos nuestro reposo con introspección, autorreflexión y oración, cuando atrapamos nuestros pensamientos, cuando memorizamos y citamos las escrituras, cuando desarrollamos nuestra mente en lo intelectual, aceleramos la red de modo predeterminado, RMP, y mejoramos la función cerebral, así como la salud mental, física y espiritual. 6. La RMP se equilibra con la red de tareas positivas, RTP, que apoya el pensamiento activo requerido para tomar decisiones. Cuanto más equilibrados somos, más sabiduría aplicamos en nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Este paso activo de la RTP es necesario para el cambio eficaz de mente y cerebro. 7. La conexión incorrecta de las regiones del cerebro implicadas en la RMP, que conduce a todo tipo de altibajos en la RMP,
Puede incluso ser parte de los trastornos que van del Alzheimer a la esquizofrenia. 8. El pensamiento tóxico produce esta conexión incorrecta, lo cual provoca una mayor actividad en la RMP, que resulta en una disminución de la actividad en la RTP. Esto provoca reflexiones depresivas e inadaptadas y una disminución en la capacidad de resolver problemas. Esto nos hace sentir brumosos, confundidos, negativos y deprimidos. Y 9. Tu mente puede cambiar poderosa e inesperadamente tu cerebro de manera positiva cuando diriges tu atención de manera intencional. Fin del capítulo 5 y viene el capítulo 6 que se llama Detén el batido de multitarea. Nos vemos en el capítulo 6. Libro Enciende tu cerebro de la doctora Caroline Leaf. Capítulo número 6. Detén el batido de multitarea. Escritura principal. Querido amigo, escucha bien mis palabras. Sintoniza tus oídos a mi voz. Mantén mi mensaje a plena vista todo el tiempo. Concéntrate, memorízalo. Los que descubren estas palabras viven realmente. Cuerpo y alma están llenos de salud. Mantén una mayor vigilancia en tu corazón. Ahí es donde empieza la vida. Proverbios 4, 20, 23. Traducción libre de Message. Concepto científico vinculado. La multitarea es un mito persistente. Prestar atención profunda y enfocada en una tarea a la vez es la manera correcta. Una de las plagas de la existencia moderna es la multitarea, que conduce a calamidades como la enfermedad del afán y la gestión obsesiva del tiempo. La verdad sobre la multitarea es que es un mito persistente. Lo que realmente hacemos es cambiar nuestra atención rápidamente de una tarea a otra, resultando en dos cosas malas. 1. No dedicamos tanta atención enfocada como deberíamos a una actividad, tarea o información específica. Y 2. Sacrificamos la calidad de nuestra atención. A eso llamo batido de multitarea. La multitarea es un mito persistente. Este enfoque pobre de la atención y la falta de calidad en nuestras vidas de pensamiento es todo lo opuesto a cómo el cerebro está diseñado para funcionar y provoca un nivel de daño cerebral. Cada cambio de pensamiento rápido, incompleto y de mala calidad es como hacer un batido con tus células cerebrales y neuroquímicas. Este batido de multitarea, que es la verdad tras la multitarea, crea patrones de levedad y falta de concentración que por desdicha a menudo son erróneamente etiquetados como TDA y TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y que son con muchas frecuencias medicados innecesariamente, añadiendo combustible al fuego. A partir de ahí es un rápido descenso si no volvemos al diseño que nos dio Dios de una atención profunda e intelectual. ¿Cómo luce una atención intelectual profunda y enfocada comparada con el batido de multitarea? La respuesta está modelada en Proverbios 4, 20, 23. Querido amigo, escucha bien mis palabras. Sintoniza tus oídos a mi voz. Mantén mi mensaje a plena vista todo el tiempo. Concéntrate, memorízalo. Los que descubren estas palabras viven realmente. Cuerpo y alma están llenos de salud. Mantén una mayor vigilancia en tu corazón. Ahí es donde empieza la vida. The Message. Es muy interesante que cada célula del cuerpo esté conectada al corazón, que el cerebro controle al corazón y que la mente controle al cerebro. Así que lo que estamos pensando afecta a todas las células de nuestro cuerpo. Vimos en el capítulo anterior que somos seres profundamente intelectuales y que estamos diseñados para llevar cautivo todo pensamiento. ¿Te sorprende? Después de todo, estamos hechos a la imagen de Dios.
Él nos diseñó para que pensáramos las cosas detenidamente, una a la vez, de manera enfocada y prestando atención de calidad, escuchando atentamente, manteniendo los ojos en una sola cosa a la vez y fijándola en nuestra mente. Los tweets de 140 caracteres. Este diseño ya descrito contrasta innegablemente con el patrón general de la vida moderna en el que se presta tanta atención a tuitear en Twitter y a colocar mensajes en Instagram y Facebook que llegamos al punto de olvidarnos de disfrutar el momento. Los llamados expertos en medios sociales nos dicen que la información debe estar en cantidades de bocado y en un flujo constante de nueva información antes de que la información anterior haya sido digerida. Esto no es motivación, es un bombardeo. Hemos sido reducidos a 140 caracteres y a una adicción a la búsqueda de la siguiente elevación de contenido informativo. Los estudiantes no pueden sentarse tranquilamente y disfrutar de la lectura de un libro, permitiendo que su imaginación alce el vuelo. Antes de contar algunas de las consecuencias investigadas en este auge del batido de multitarea en el que estamos, quiero asegurar que creo que las redes sociales desempeñan un papel relevante en la sociedad, los negocios y la vida, cuando se utilizan en forma correcta y equilibrada. Es una herramienta comunicacional fenomenal. Estoy totalmente a favor del progreso. Sin embargo, usada incorrectamente, esto bueno se convierte en algo malo. Se trata de equilibrio. Todo esto se trata de equilibrio. Nuestro cerebro responde con patrones saludables, circuitos y neuroquímicos cuando pensamos profundamente, pero no cuando rozamos solo la superficie de múltiples piezas de información. Colosenses 3:15 en la Biblia amplificada en inglés explica la paz como la armonía del alma, que viene de Cristo y que actúa como un árbitro que nos ayuda a pensar, elegir, decidir y resolver con finalidad todas las preguntas que surgen en nuestras mentes. Pero el batido de multitarea enciende la confusión en nuestro cerebro, haciendo imposible la armonía del alma. Los científicos han encontrado que la cantidad de tiempo invertido en hacer batido de multitarea ha aumentado en un 120% entre los jóvenes estadounidenses en los últimos 10 años. Según un informe publicado en Archives of General Psychiatry, la exposición simultánea a medios electrónicos durante la adolescencia, como jugar en una computadora mientras se ve la televisión, parece estar asociada con un aumento de la depresión y la ansiedad en la edad adulta, especialmente entre los hombres. Cuando consideramos que los adolescentes están expuestos a un promedio de 8 horas y media de medios electrónicos multitarea por día, necesitamos cambiar algo rápidamente. ¿Entusiasta de los medios sociales o adicto? Otra preocupación que esto plantea es si tú o tu adolescente es entusiasta de las redes sociales o simplemente adicto de las redes sociales. Este es un problema muy real, tanto es así que investigadores en Noruega desarrollaron un nuevo instrumento para medir la adicción a Facebook llamado Escala de Adicción a Facebook de Bergen. Las redes sociales se han vuelto tan generalizadas como la televisión en nuestra vida cotidiana y esta investigación muestra que la multitarea de las redes sociales puede ser tan adictiva como las drogas, el alcohol y el abuso de sustancias químicas. Un gran número de amigos en las redes sociales pueden parecer impresionante, pero de acuerdo con un nuevo informe, cuanto más vinculada esté una persona a círculos sociales, más probable es que esas redes se conviertan en su fuente de estrés. También puede tener un efecto perjudicial en el bienestar del consumidor, porque el batido de multitarea interfiere con el pensamiento claro y la toma de decisiones, lo que reduce el autocontrol y conduce a la compra imprudente e impulsiva y a malas decisiones de alimentación. El mayor uso de las redes sociales se asocia con un mayor índice de masa corporal, un aumento de la ingesta compulsiva, una puntuación de crédito más baja y mayores niveles de deuda de tarjetas de crédito para los consumidores con muchos amigos cercanos en su red social, todo causado por la falta de autocontrol. Podemos volvernos superficiales. El batido de multitarea disminuye nuestra atención, haciéndonos cada vez menos capaces de enfocarnos en nuestros hábitos de pensamiento. Esto nos sensibiliza ante juicios y decisiones superficiales y débiles, resultando en indiferencia pasiva.
Sin embargo, el pensamiento profundo intelectual resulta en la atención interactiva, la armonía del alma presentada en Colosenses 3:15. Esto requiere una dedicación apasionada por el mundo. Necesitamos aumentar la conciencia de nuestros pensamientos y tomar el tiempo para entender y reflexionar sobre ellos. Echemos un vistazo a algunos estudios que muestran el impacto que produce pasar de una mentalidad de batido de multitarea a una mentalidad profunda e intelectual. En 2012, un grupo investigativo de la Universidad de Washington realizó un interesante estudio sobre los efectos del entrenamiento de la meditación en la multitarea. Encontraron que los sujetos del estudio tenían menos emociones negativas, podían permanecer en la tarea por más tiempo, habían mejorado la concentración, cambiado entre tareas más eficazmente de una manera enfocada y organizada, a diferencia de lanzarse sin orden ni concierto de acá para allá entre tareas, y que dedicaron su tiempo de manera más eficiente. Estos resultados me emocionaron porque hallé unos similares en mi propia investigación. Mi investigación. En mi investigación documentada con pacientes que tuvieron lesión cerebral traumática, LCT, y estudiantes y adultos que tenían problemas de aprendizaje y emocionales, me sorprendió el cambio en su función cognitiva y emocional una vez que comenzaron a aplicar un patrón de pensamiento intelectual más profundo. Abandoné toda terapia tradicional. Los entrené en una nueva técnica que había desarrollado y les enseñé cómo aplicarla a su vida cotidiana. Los cambios fueron casi inmediatos. Enfoque mejorado, concentración, comprensión, eficiencia cambiante y eficacia general para producir trabajo de calidad. Incluso hubo cambios emocionales positivos, específicamente en la automotivación y la autoestima. Y no se detuvo ahí. Con el tiempo siguieron mejorando su funcionamiento cognitivo y emocional. Una vez que se establecieron en un sendero de pensamiento sano, continuaron hacia arriba en forma de cascada. En los últimos 20 años he visto estas mejoras en miles de pacientes y clientes. Esta obra es el resultado de la dirección de Dios, porque cuando empecé por este camino era todo lo contrario a mi formación académica. Instintivamente comencé con las escrituras y continué usándolas, específicamente el impulso y enfoque que se requiere en Proverbios, como guía y motivación para mi investigación sobre la ciencia del pensamiento. Esta investigación produjo mi proceso de aprendizaje de 5 pasos de Enciende tu cerebro, expuesto en la segunda parte, que enseña a las personas a usar la atención disciplinada y enfocada para desarrollar el tipo de patrón de pensamiento que tiene enormes beneficios en las redes de atención y nos salva del enemigo de la distracción. Como patóloga de la comunicación en el campo de la neurociencia cognitiva, vi que los beneficios del pensamiento enfocada y la concentración disciplinada eran y no son solo conductuales. Todo lo que haces y dices es primero un pensamiento en tu cerebro físico. Tú piensas y luego haces, lo cual vuelve al pensamiento original, cambiándolo y modificándolo los pensamientos conectados a él en una interrelación dinámica. Si tu pensamiento está apagado, tóxico o patológico para que luzca realmente científico, entonces tu comunicación a través de lo que dices y haces está apagada y viceversa. Como dice la Escritura, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23:7. Los científicos ven la evidencia de la diferencia. Los científicos están viendo la evidencia del pensamiento intelectual profundo y la del batido de multitarea en el cerebro. El pensamiento intelectual profundo activa la corteza prefrontal, justo encima de tus cejas, de una manera positiva, produciendo mayor concentración, menos distracción, menos cambio entre tareas, un cambio más efectivo entre labores, una menor volatilidad emocional y un aumento general en la finalización del trabajo. Los científicos también han descubierto que el pensamiento intelectual profundo mejora las conexiones dentro y entre las redes nerviosas, específicamente en la parte frontal del cerebro y entre las partes frontal y media del cerebro. Otros investigadores hallaron que cuando un individuo presta atención a un estímulo, las neuronas de la corteza cerebral que representan este objeto muestran una mayor atención. También podemos alterar esos patrones de actividad modificando nuestra atención, lo cual mapea de nuevo la corteza. La determinación es clave.
Durante la década de 1990, cuando muchos neurocientíficos estaban informando sobre el poder de la atención, vi los cambios más grandes en los pacientes que voluntaria, decidida y persistentemente eligieron enfocar su atención en mejorar sus habilidades y restaurar la función. Por ejemplo, una de mis pacientes había sufrido un accidente automovilístico cuando era estudiante de tercer año en la escuela secundaria y la había dejado con un daño cerebral extremo. Su neurólogo y otros médicos le dijeron a sus padres que no esperaran que ella fuera más que un vegetal. Incluso cuando regresó a un nivel de cuarto grado, los médicos dijeron que ese era su límite. Afortunadamente ella y su familia decidieron no prestar atención a lo que dijeron y prefirieron concentrar su atención a lo que ella quería para su vida. Estaba decidida no solo a corregir sus discapacidades del accidente traumático, sino también a ponerse al día con su grupo de compañeros y terminar su último año con ellos. Consecuentemente, ella construyó nuevas redes en su mente enfocadas en donde deseaba estar y se esforzó por hacerlo suceder. Así que habló conmigo acerca de sus metas y su visión y trabajamos juntas, dando pequeños pasos, trabajando coherentemente para lograrlos. A veces quería renunciar, pero siempre se levantaba y seguía adelante. Los beneficios eran evidentes. No solo se ponía al día con su grupo de compañeros, sino que siguió hasta completar el 12º grado y continuar sus estudios después de la escuela secundaria. Cuando aplicamos las diversas pruebas conductuales y neuropsicológicas después de su periodo de terapia y las comparamos con su funcionamiento antes del accidente, no solo había restaurado su nivel original, sino que había ido mucho más allá en su funcionamiento. Lo que creo que le sucedió a esta paciente se refleja en dos pasajes de las Escrituras. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Génesis 11:6. Y la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Para pensar positivamente en nuestras perspectivas debemos ser capaces de imaginarnos en el futuro. Nuestros cerebros pueden tener sellos del pasado, pero están siendo reconectados por nuestras expectativas del futuro. Imaginar un futuro positivo reduce el dolor del pasado. La fe nos motiva a perseguir esos objetivos. La esperanza conduce a la expectativa, que crea la paz, la emoción y la salud en nuestras mentes, aumentando así la salud del cerebro y del cuerpo. Beneficios adicionales de no usar batido de multitarea. Un beneficio adicional del pensamiento profundo es el aumento de la girificación, una palabra encantadora que significa más pliegues en la corteza del cerebro. Estos pliegues extra permiten al cerebro procesar la información más rápidamente, tomar decisiones más rápidas y mejorar la memoria. Los investigadores encontraron específicamente un aumento de pliegues en la ínsula, que es una estructura extraordinaria que integra el pensamiento, las emociones y la autorregulación. Estos estudios muestran una vez más que cuanto más apliques un patrón de pensamiento intelectual profundo en tu cerebro, más mejorará la estructura física de tu cerebro. Claramente, entonces, las partes del cerebro involucradas en el monitoreo de la atención, la memoria de trabajo, corteza prefrontal, dorso lateral, y lo bien que monitoreamos nuestros propios pensamientos, ínsula, y sentimos mejora drásticamente con el pensamiento intelectual profundo. Conclusión. Estos son solo algunos de los estudios que nos muestran que cuando disciplinamos nuestros pensamientos ocurren los cambios físicos positivos del cerebro. Esto nos permite estar más alineados con la manera de pensar de Dios. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 6:3. Entonces cambiaremos entre tareas correctamente, vigilaremos nuestra atención, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, de modo que funcionaremos en un nivel más alto. Simplemente me encanta que cada instrucción que Dios nos da y que nosotros realmente seguimos viene con una bonificación física y mentalmente. Tú haces lo que Dios dice y la paz y la felicidad y la inteligencia seguirán. Resumen del capítulo 6. 1. La verdad acerca de la multitarea es que es un mito persistente. 2. Lo que realmente hacemos es cambiar nuestra atención rápidamente y de forma desordenada de una tarea a otra, dando como resultado dos cosas negativas. 1. No dedicamos tanta atención enfocada como deberíamos a una actividad,
tarea o información específica. Y 2, sacrificamos la calidad de nuestra atención. A eso llamo batido de multitarea. 3. Este batido de multitarea crea patrones de levedad y falta de concentración que por desdicha a menudo son erróneamente etiquetados como TDA y TDAH. Con mucha frecuencia son medicados innecesariamente añadiendo combustible al fuego. 4. El patrón general de hoy es que se presta tanta atención a colocar mensajes en Twitter, Instagram y Facebook que nos olvidamos de disfrutar el momento. 5. Los llamados expertos en redes sociales nos dicen que la información debe ser proporcionada en cantidades de bocado y en un flujo constante de nueva información antes de que la información anterior haya sido digerida. Esto no es motivación, es un bombardeo. 6. El batido de multitarea disminuye nuestra atención, haciéndonos cada vez menos capaces de enfocarnos en nuestros hábitos de pensamiento. Esto nos sensibiliza a juicios y decisiones débiles y poco profundas y resulta en una pasividad sin sentido. 7. Los científicos están viendo la evidencia de un pensamiento intelectual profundo en contraste con un batido de multitarea en el cerebro. 8. Vi los caminos más grandes en los pacientes que voluntaria, decidida y persistentemente eligieron enfocar su atención en mejorar sus habilidades y restaurar la función. Vi los cambios más grandes en los pacientes que voluntaria, decidida y persistentemente eligieron enfocar su atención en mejorar sus habilidades y restaurar la función. Sigue el capítulo 7, Pensamiento, Dios y el cerebro de la física cuántica.